Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Desafiándote, el programa que conduzco desde el año 2015 en esta plataforma. Recuerden, por favor, suscribirse a mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, COWT y latina N. Ahí tienen este programa y también los anteriores. Y espero que los futuros. Hoy tengo la ventaja y la suerte de tener en mi programa a Ixa Serpa, una persona a quien conozco hace muchos años, aunque ella era niña, la verdad que ella iba en faldita plisada y mediecitas maricelitas, por eso no van a pensar que tiene mucho tiempo, sino que empezó a trabajar muy jovencita. Así que bueno, bienvenida Ixa, ¿cómo estás? Feliz tarde. Gracias, feliz tarde para ti. Bueno, encantada de estar aquí, muy emocionada del tema que vamos a tocar. Así que muy dispuesta a tus preguntas y a conversar de esto que me apasiona, porque de verdad que, y con tu canal y con tu gente, los que te siguen, pues va a ser maravilloso poder compartir todo esto. Mira, cuéntame, ¿en dónde vives ahora? Voy a cumplir 5 años ya aquí en Madrid. Siempre he estado aquí desde que llegué a España, concentrada en Madrid. Así que por aquí me encuentro como una migrante más de tantos venezolanos, abriendo nuevos caminos, porque venía de otra cosa y entré aquí a abrirme nuevos caminos, como muchos. Pero tu carrera principalmente ha estado orientada al mundo de la gestión humana, es así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, mis primeros años como psicóloga comencé haciendo clínica como nos enseñan en la universidad. En la universidad es prácticamente que tienes que salir a atender pacientes. Entonces, fueron los 2 primeros años a nivel de hospitalario, pero tenía una vena por dentro que me decía, esto no es, tienes que irte por otra vía. Y encontré el mundo organizacional, comencé con el área de de desarrollo en una empresa de consultoría y luego ya entré formalmente, digamos, en el área de recursos humanos y de ahí en adelante, pues, no paré. Seguí derecho, seguí, hasta ahora que, bueno, que me reinventé un poco, pero dentro del mismo área de recursos humanos, porque cuando algo te gusta, algo te apasiona, sientes que eres bueno y que das lo mejor, pues no puedes apartarte de eso. Entonces inventas lo que sea necesario para continuar ese camino y así estoy aquí con algo distinto, pero dentro de la misma área que ya te contaré. A mí me encanta porque muchas veces conocemos gente en común y te tienen mucho cariño, mucho afecto y son personas además a las cuales yo quiero mucho. Entonces, tú sabes que el amigo de mi amigo siempre es mi amigo y eso es ley, así que me encanta. Espero que algunas de ellas, porque es una banda de chicas, es una banda de chicas. Yo ahí no pertenezco, pero tienes una banda de chicas, grandes cantidades de amigas que tienen que ver con la casa de estudio donde te formaste, con las experiencias laborales que recogiste, con las relaciones que estableciste durante los años. Entonces me encanta porque tienes como una tribu de chicas al lado tuyo que siempre te tienen mucho cariño y mucha admiración. Sí, es que también en recursos humanos uno termina conociendo muchísima gente, porque no es solamente el que contratas y el que está dentro de la compañía, son todos los que tú entrevistas. Y que si logras generar una marca y hacer una buena relación ahí en esa entrevista, y aunque la persona al final no queda ese contacto. Y me pasó casualmente cuando llegué aquí a España, contacté a una persona que yo había entrevistado y lamentablemente por X no aceptó la oferta y lo contacté aquí y ya estaba aquí, pero fue una recepción así como si hubiese sido amigos de toda la vida. Entonces es maravilloso porque sientes esa conexión, sientes que no pasó tanto tiempo desde que nos entrevistamos, nos conocimos, hicimos una buena química en la entrevista y por X razón, pues no todo el mundo logra entrar en la compañía que uno espera, pero queda esa conexión y eso yo creo que es lo clave y lo importante que perdura en el tiempo. Entonces, recursos humanos te facilita eso, es la gente que está dentro, pero también todos los que están alrededor que terminas conociendo también y creando esa conexión y tratando de mantenerla en el tiempo. Eso es maravilloso.
Y hay personas que trabajan en empresas y se relacionan con proveedores, por ejemplo, en el caso nuestro, que somos proveedores de educación corporativa, y entonces se comportan como los dueños de la empresa, que además no como una empresa, sino una hacienda, donde tratan a los proveedores como, tú sabes, como una persona que van a rogarle, pedirle, y de que los necesitan, ¿entiendes? Entonces pasa a lo contrario, que pasa que conoces personas que atienden a sus proveedores de maravilla y lo tratan como iguales y lo tratan con respeto y a veces ni siquiera terminan comprándole durante muchos años, pero resulta que cambian de empleo, cambian de actividad y de pronto se consiguen con ese mismo proveedor, resulta que lo trataron mal y ya vas a ver lo que va a pasar. En cambio, mira lo que pasa cuando lo tratas bien. Pasan años y te vuelven a recibir como si te hubieran visto el día anterior, ¿no? Como tú dices, ¿no? Claro, porque además terminas pasando de ser la persona dentro de la organización, pasas a ser un proveedor, que es lo que me pasa a mí ahorita. Ahorita yo soy como un proveedor de servicios y tengo contacto con quienes fueron mi proveedor en estas oportunidades y me han ayudado un montón, porque al encontrarme en un entorno, oye, ahora soy autónomo, diferente, ahora voy a las empresas a ofrecer mi servicio, bueno, ¿qué estrategias usas tú, etcétera? Hay gente que me ha abierto las puertas, que nos conocimos en esa oportunidad cuando estaban sentados frente a mí en un escritorio. Entonces, es maravilloso esas relaciones y potenciarlas. Bueno, el enriquecimiento baja más allá de lo laboral, porque es a título personal, lo que aprende desde el punto de vista de como persona del otro, ¿no? Es maravilloso. A mí, yo encantada de conocer, seguir conociendo más gente. Gersi decía que había una unique selling proposition, ¿no? La proposición única de venta. ¿Cuál es Ujú. hoy tu proposición única de venta en la nueva etapa? Mira, facilitarle a la gente que alcance el trabajo de sus sueños. Y no es, suena sencillo, pero es bastante, bastante complejo. Pero creo que es muy, muy posible, ¿no? Y en estos tiempos en los que las personas ya se han dado cuenta que no tienes que estar 15 años en una compañía, no tienes que estar con un jefe en una situación que no te resulta de tu agrado y que hay un mercado interesantísimo al cual puedes entrar y que se ajusta con tu perfil, se ajusta con tus fortalezas, se ajusta con tus necesidades, con lo que esperas. Y al encontrarlo, pues vas a ser más que feliz porque ya no vas a tener en el trabajo, sino vas a tener algo que dedicar tu vida y tu pasión y algo en lo que eres bueno. Entonces, por allí va un poco lo que yo quiero ofrecer a la gente, que la gente a través de una buena entrevista, una buena preparación, una buena identificación de hacia dónde quiere ir, qué quiere alcanzar, qué quiere demostrar que realmente es, y conociendo cuáles son sus fortalezas, pues a partir de allí haga un foco realmente hacia ese sueño que quiere alcanzar, sea entrar a una organización, sea un emprendimiento, hacia donde se quiere enfocar, pero que realmente lo alcance. A ver si falta ese empuje, que la gente se dé cuenta que realmente tiene ese valor y que hay quien vaya a apreciar el valor que tienes. No es que a mí nadie me reconoce, es que lo que yo hago y el esfuerzo es que entonces estás en el sitio incorrecto. Pero sí hay un espacio para ti, con tus características, tus particularidades. Siempre hay alguien que va a necesitar de lo que tú puedas ofrecer. Entonces, lograr ese match es lo que aspiro que mis clientes puedan alcanzar a título, digamos, individual, ¿no? Muy bien, y esa oferta va a personas individuales. Entiendo que es así. Mira, sí, inicialmente, ¿no? Sin embargo, con la herramienta que ahorita estoy manejando, que es la herramienta de Strength Profile, que es la medición de fortalezas, se abre un poco más el espectro, ¿no? Si bien mi mayor volumen de clientes son aquellos que quieren prepararse para una entrevista de trabajo y quieren conocer sus fortalezas para poder lograr la venta en esa entrevista o poder identificar hacia qué trabajo o sector pueden aprovechar al máximo sus fortalezas. También esa misma evaluación aplica a, por ejemplo, estudiantes universitarios que no tienen experiencia
y desconocen después que se gradúen hacia dónde dirigir su búsqueda de trabajo. Ese es otro grupo. Y un tercer grupo es ya dentro de la organización, que la gente conozca o los equipos de trabajo puedan conocer sus propias fortalezas y el gerente que gestiona ese equipo pues pueda identificar la fortaleza de cada uno de ellos para de allí en adelante entonces maximizar el desempeño, asegurar que cada quien tiene la función que le corresponde en función de sus fortalezas y al final entender que las diferencias entre todos es lo que crea al equipo como único y es lo que le agrega valor, ¿no? Y terminamos apostando es por esa diversidad. Entonces, muchas veces la gente dice, bueno, pero es que mi equipo es muy diferente y es muy difícil llevarlo, ¿no? Es que la diferencia es que logras la mayor productividad. Entonces, en esas tres áreas me focalizo, comenzando por la identificación de las fortalezas a través de la herramienta que utilizo, que es la herramienta de Strengths Profile, y que ha dado unos resultados maravillosos. La gente, no te imaginas el desconocimiento que tiene la gente de cuáles son sus fortalezas. Y te digo que todo comenzó prácticamente, digamos, cómo entré yo aquí al tema de fortalezas, si yo hacía currículum o entrevistaba, entrenaba en entrevistas. Por una pregunta que te va a sonar graciosa, pero es que es una pregunta que todos los reclutadores hacen. Y es la típica pregunta de, háblame de tus fortalezas y de tus debilidades. O menciona dos fortalezas y dos debilidades. Es una pregunta que hacen muchísimos reclutadores. Y cuando yo estaba en estos entrenamientos, los clientes me decían, ¿cómo respondo a eso? Y muchas veces no sabían qué decir en términos de debilidades porque no lograban descifrar, bueno, cuál es realmente mi debilidad y cómo la expongo. Y por otro lado, lo que creían que eran sus fortalezas muchas veces no lo eran. Entonces, ¿cómo puedes ofrecer valor? ¿Cómo puedes agregar valor en una compañía? ¿Cómo puedes saber en lo que eres bueno si realmente no te conoces suficiente? Entonces, es dar un paso hacia atrás y decir, ok, ¿cuáles son mis talentos? Y esos talentos, ¿cuáles he convertido yo en fortalezas? Para de aquí en adelante ofrecerlo al entrevistador, a la empresa o donde yo vaya a ir o al sitio de trabajo donde me encuentro. ¿Qué puedo dar yo para maximizar mi desempeño y al final de todo ser más feliz, estar más a gusto con lo que haces, que te motive, que te inspire y que te permita todas las mañanas levantarte y decir, oye, qué bueno que estoy en este trabajo, estoy contento, estoy feliz, voy a hacer lo que me gusta. Eh, Hace muchos años tuve la ocasión de conocer a un amigo que se hizo frecuente, nos hemos visto muchas veces durante estos años, Marcus Buckingham. Y Marcus tiene un libro que se llama Ahora descubra sus fortalezas. Ujú. Y él trabajaba en Gallup. Y Correcto. el estudio que hizo Gallup de fortaleza fue una cosa descomunal. Estamos hablando de como 2.800.000 muestras para construir la base de datos original. No sé hasta dónde llegó a crecer. Me imagino que debe haber crecido enormemente. ¿En, en en qué se parece lo que estás haciendo con el Strength Profile al modelo de medición que él utiliza para medir fortalezas? Mira, todo parte de la psicología positiva. Desde los años 90, cuando Martin Seligman fue el que comenzó hablando de, de psicología positiva, ¿no? Eh, Antes de hablar de psicología positiva, incluso para que tú veas cómo uno, el camino, las cosas como te van encontrando también, ¿no? En los años 90 yo estaba haciendo mi tesis de posgrado y la hice sobre dos temas de los que trabajaba Martin Seligman antes de trabajar en psicología positiva, que era la indefensión aprendida y los estilos atribucionales. Y sobre eso yo hice mi tesis de posgrado. Y después es que surgió la psicología positiva. O sea que yo me siento atado a esta, pero desde un punto de vista emocional, porque siento que desde mi tesis de posgrado hace años vengo con el tema de psicología positiva. Entonces, a partir de la psicología positiva, Eso pasa mucho cuando la gente se gradúa tan joven como tú. bueno, sí, gracias. Entonces, a partir de la psicología positiva y que comienzan a decir, porque vamos a estudiar solamente
patologías, porque vamos a estudiar solamente la depresión, etcétera, vamos a estudiar los aspectos positivos. Surge entonces todo el tema antes del libro de Ahora descubre su fortaleza, estuvo Primero rompas Primero, todas las reglas, ¿no? sí. Ese fue el primer libro. Y luego entonces Ahora descubre su fortaleza. A partir de allí, entonces es cuando surge Strength Finder, que se llamaba primero, ¿okay? Donde se describen 34 de fortalezas y el instrumento mide 34 fortalezas. A partir de allí, y ellos fueron los pioneros, la verdad, Gallup y Don Clifton y todos ellos, comienza entonces a surgir como otras pequeñas escuelas, evidentemente, diseñando sus propios instrumentos, también midiendo fortalezas con ligeras y sutiles diferencias desde un enfoque un poco más práctico. Entonces tenemos Clifton Strength, que mide 34. Tenemos otra herramienta cuya sigla es VIA, que fue la original creada por Don Clifton, que mide 24. Tenemos otra que es Strength Scope, que también mide 24. Y esta que la creó una empresa que se llama Capfinity y llamó Strength Profile, pero mide 60. Por supuesto, el número va a depender de los estudios que haga, la denominación que haga, la descripción, una gran cantidad de elementos. Entonces, lo que diferencia Strength Profile de estas otras es el número de fortalezas, por un lado, porque son 60. Y por otro lado, que yo creo que es una diferencia fundamental, que cuando en Clifton Strength habla de fortalezas, ¿okay? Y habla de dimensiones, eh, eh, te hace la medición y te las colocas como de una manera jerárquica. Entonces tú puedes ver tu perfil de esas 34 desde la más alta, que es la que más te caracteriza, hasta la menos que te caracteriza. En el caso de Strength Profile, que es la herramienta que yo utilizo, las 60 fortalezas las ubica en 4 cuadrantes. Una son las fortalezas descubiertas, que son las fortalezas que tú utilizas y que además te dan energía, te motivan, te incentivan en tu trabajo. Es aquello que tú dices y levantas la mano y dices, yo lo quiero hacer, ¿ok? Y es lo que te mueve todos los días a hacer en la mañana. Luego están las fortalezas no descubiertas, que son también fortalezas y son talentos que se han venido desarrollando, pero en este momento, y te dan energía igualmente, pero no lo estás utilizando en este momento por las oportunidades que no estás teniendo, porque estás en el trabajo incorrecto, bueno, porque no la estás poniendo en práctica por 1000 razones. Entonces, eso es un gran tesoro que está allí, que estás por Potencial, es descubrir. potencial. El potencial, correcto. Luego tenemos las conductas aprendidas, que es lo que en términos organizacionales llamamos las competencias, que son aquellas conductas que tú haces bien, eres bueno en eso, ¿okay? Pero no te dan energía. Son cosas que has aprendido en el camino, porque el trabajo te lo ha exigido, porque te has visto en ese entorno y has tenido que aprender sobre eso, pero no es algo que se relaciona con un talento que tú realmente tengas o con una fortaleza que hayas alcanzado. ¿Por qué? Porque no te genera motivación, no te motiva. Entonces, ¿qué sucede allí? Muchas veces nos encontramos en un trabajo y decimos, oye, pero yo soy bueno en esto porque me han dicho que yo tengo esta competencia. Ajá. Pero ¿te da energía o no te da energía? Porque dependiendo de si te da energía o no te da energía, es una fortaleza o es simplemente una conducta que aprendiste. Y el último cuadrante son las debilidades. Es aquello en lo que no eres muy bueno, realmente, tampoco te da energía. Entonces, aquello que se recomienda que no utilices. ¿Por qué? Porque te va a consumir energía. Y aunque aunque la recomendación en términos generales de muchas personas es, hay que trabajar en las debilidades porque tienes que ser cada vez mejor. No, las debilidades tienes que dejarlas quietecitas allí y no las toques. Porque si eres débil, es algo que no eres bueno, no está asociado a tus talentos y no te da energía, estás dejando de dedicarle tiempo a lo que realmente son tus fortalezas. Entonces utiliza más tus fortalezas y utiliza menos tus debilidades. Entonces, este perfil que Alto la acción, alto la es que acción. Alto la acción. Ajá, entonces, agarramos los cuatro. Los sí, cuatro. La vas a nombrar simplemente. La fortaleza
descubiertas, están descubiertas, las fortalezas que son potenciales, las conductas las aprendidas conductas aprendidas y las debilidades. y las debilidades. Muy bien, déjame entonces preguntarte. Cuando nosotros realizamos los proyectos, ¿verdad? Sea que tú seas una profesional de proyectos o no, o que te involucres en la elaboración de un proyecto, cuando estás elaborando los objetivos, utiliza una fórmula que es la fórmula SMART, la famosa fórmula SMART de específico, medible, alcanzable, tú sabes, toda la lista de un objetivo. Los descriptores de un objetivo son fundamentales para alcanzar el objetivo. Correcto. O sea, si el objetivo está mal descrito, y el verbo taxonómico equivocado, la redacción no es la correcta, probablemente ese objetivo no sea alcanzable. Ahora, ¿cuál es la característica de un descriptor de un elemento del Strength Finder? ¿Cuáles son las características de ese descriptor? Si yo voy a un descriptor de eso, ¿qué voy a conseguir en el descriptor? Vas a conseguir, hay familias, digamos, como tú lo dices, ¿no? Entonces, hay descriptores asociados a conductas, a formas de pensar, a formas de comunicar, de relacionarte, ¿ok? Porque son las familias de las fortalezas. Entonces te consigues con 60 fortalezas agrupadas en 5 familias que están relacionadas con el pensar, el motivar, el relacionar, el comunicar y el sentir. ¿Okay? Entonces, todas esas fortalezas, dependiendo de a cuál de esas categorías cae, va a ser diferente el descriptor. Mira, yo sé que Susana es rápida y ella seguramente la captó rápido, pero yo soy lento, así que descríbeme esos 5, pensar, sentir. Pensar, comunicar, sentir, motivar y relacionar. Y no tienen un orden ahí. No necesariamente. Está Las bien, 60, está sí, las bien. Lo 60. que pasa es que yo soy facilitador y a mí los facilitadores me gusta ponerle un orden que me permita recordarlo. Yo te voy a decir la regla que yo utilizo. Yo utilizo así, pensar, comunicar, motivar, ser y relacionar. Bien, Ser, muy bien con el cuerpo. Es sentir, ser es sentir. Claro. Ser es, no sé, de estar asociado un poco más con valores Ay, realmente. ¿dónde está ¿no? el sentir ahí? En el sentir. ¿Dónde está el sentir? No, es ser no de sentir, sino de ser como persona, de ser como ser humano. Ok, ¿Ves? perfecto. Entonces, este descriptor aparece en esa forma, ya sea en una de las 5 familias, así, Sí, en las 60 fortalezas. correcto. Muy bien. Llega Lionel Messi, un chico de un barrio de Rosario, llega y tú sabes, hay alguien que le ve un potencial, entonces te dice a ti, mira, Aixa, quiero que Lionel participe en una evaluación contigo. Primero, la pregunta es, ¿desde qué edad empiezas a recibir a las personas que pueden ser objeto de esta evaluación? 16. A partir de los 16 ya puede, de hecho, incluso estudiantes de bachillerato pueden contestarlo y eso complementa los test vocacionales. Muy bien. Entonces llega Leo y te lo encargan. Mira, te voy a dejar a este muchacho aquí para que hagas una evaluación. ¿Qué pasa en esa entrevista? Lo primero es que responde la evaluación. ¿Okay? Así, a la bruta, así, Directo. sin conversación. Sin pasar por Go. Eso es directo. Porque la idea también es que la gente esté
no esté viciada de conceptos de nada y vaya directo a responder el cuestionario sin ningún tipo de, O sea que de anticipación. la inducción lo que incluye son las instrucciones de llenado del formulario. Nada más, nada más. Muy bien. Y lo hace, Porque lo lo hace, hace lo hace en online. línea. Okay. Exactamente. En idioma español. Está en español y está en inglés también. Y en Sí. inglés. Y el español es un español universal. Sí, sí. No es español de España que tiene sus diferencias con el latinoamericano, no es. Es un español más universal. Si la persona tiene conocimiento de inglés, siempre evidentemente el inglés es mi preferencia, porque es más accurate, es más exacto, ¿no? Como decía mi papá, traductore, traditore, creo que es la frase, ¿no? De traductor, traidor, ¿no? Como dicen los italianos. Entonces la persona responde, le llega el resultado y lo ve. Esa primera impresión es lo que posteriormente yo voy a trabajar con la persona en una sesión de coaching. Es importante entender que la sesión es de coaching. No es una sesión ni de mentoría, ni de enseñanza, ni de explicar. Habrá unos espacios de explicación, pero quien mejor se conoce a sí misma y quien va a lograr establecer esa conexión entre las fortalezas y lo que ha vivido, ¿okay? Y lo que quiere, sus intereses, sus experiencias, es la misma persona. Yo lo que hago como coach es hacer preguntas poderosas que le permitan a la persona moverle un poco el piso y que identifique dónde están esas conexiones para que a través de lo que ve, de lo que entiende, lo que ha vivido, establece esas conexiones. Yo lanzaré algunas hipótesis y porque es lo que voy viendo mientras la persona va haciendo la descripción y se va generando entonces ese resultado que la misma persona lo va verbalizando a lo largo de la sesión. Pero es importantísimo conocer esa primera impresión de qué fue lo que primero te impresionó de las fortalezas, qué fue lo que te llamó la atención. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Por qué esto es crítico? ¿Qué te impactó de las debilidades? Y entonces comienza uno ahí a construir en esa sesión sobre esos resultados. Y te consigues cosas fabulosas, sobre todo porque hay un punto interesante y es que las fortalezas se complementan unas a otras. Las personas tienden a ver las fortalezas de manera aislada, cuando realmente unas se ayudan a otras. Y si me permites, te pongo, no sé, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay una fortaleza que es agente de cambio, por decir un ejemplo. Entonces, tú puedes tener esa, porque tú eres un agente de cambio. Tú facilitas que se den los cambios, estás involucrado y te motiva generar cambios en el entorno del ambiente, en el sitio donde estás, etc. Y a veces una persona me puede decir, pero yo no me siento así, o no me siento que yo sea el primero que me levante a decirle a la gente, tienen que cambiar. Claro, esto es natural que la persona pueda no sentirse directamente identificada porque tiene otras fortalezas que son la vía para alcanzar el objetivo final. Por ejemplo, esta persona que tiene la fortaleza de agente de cambio, posiblemente tenga la fortaleza de escritor también. Entonces, es una persona de agente de cambio, pero a través de la escritura. No es el que se va a parar a dar un discurso para que la gente cambie. Es la persona que lo va a hacer a través de la escritura. Entonces, fíjate cómo se combina. O la persona es muy buena explicando. Entonces, la persona lo va a hacer a través de explicar una metodología de cómo se va a alcanzar el cambio. O la persona tiene, además de la fortaleza de agente de cambio, tiene la fortaleza de conector, que es establecer conexiones entre las personas. Entonces, la persona va a conectar gente para garantizar ese cambio final. Entonces, más allá de conocer la definición de la fortaleza de manera aislada, es entender cómo se interconectan y cómo en tu caso particular generas un resultado igual que varias personas, pero tu vía es distinta porque tus fortalezas particulares son distintas.
Entonces, eso es lo que lo hace más enriquecedor y que la gente logra identificarlo con su experiencia y decir, es verdad, yo esto lo he alcanzado gracias a esto, es verdad, yo hacía esto, yo hacía aquello, yo esto lo hacía, y comienza la gente a generar la conexión. Muy ¿Sí? bien. Cuando termina el proceso de evaluación psicométrica, Ujú. el sistema genera un reporte. Correcto. ¿Cuántos ítems tiene ese reporte? Mira, el reporte tiene 20 páginas, el perfil de experto, que es el que muestra las 60 competencias, 60 fortalezas. Tiene 20 páginas. ¿Por qué? Porque comienza con un resumen mostrándote los 4 cuadrantes y las fortalezas que allí se destacan. ¿Okay? Te muestra las 7 principales fortalezas descubiertas, las 7 principales fortalezas no descubiertas, las 4 principales conductas aprendidas y las 3 principales debilidades, un total de 21. En las páginas siguientes ya te desglosa, te muestra las 60 en todos los cuadrantes. Luego te las clasifica también en las familias. Pero lo más interesante es que para cada una de esas fortalezas no solo te la describe, ¿okay? Sino que además te da recomendaciones en función de lo que arrojó tu perfil. De tal manera que es algo muy individualizado, está bastante personalizado, porque te da, en el caso de las fortalezas descubiertas, te describe, bueno, tú sueles hacer esto, esto es tu estilo de trabajo, esta es tu forma, etcétera. La recomendación para utilizarla más son esto y esto y esto y esto. En las debilidades, estas son tus principales debilidades, te cuesta hacer esto, no te motiva aquello. Recomendaciones, aprovecha esta otra fortaleza para compensar esta debilidad, etcétera. Entonces, el reporte es muy completo y le da mucho insumo a la persona para decidir qué pasos siguientes hacer sobre su propia fortaleza en función de lo que sea su objetivo en adelante. Muy bien. Consigo un paralelismo importante entre este perfil de fortaleza y el inventario de estilos de aprendizaje de David Korb, que también, por cierto, el reporte es bastante completo, bastante completo. Yo, en el caso, como tú sabes, pues me dedico a formar conferencistas y facilitadores profesionales, y uno de las herramientas que utilizo es el inventario de estilos de aprendizaje, porque muchas veces nos pasa que creemos saber el estilo de aprendizaje por observación. Y te voy a decir, yo tengo algunos años, como tú sabes, tengo algunos años dedicados a la facilitación y a formar conferencistas, y todavía no he encontrado la manera de percibirlo así en el aire, en el rostro, en la conducta observable. Algunas cosas puedo detectar del estilo, pero en lo que es a profundidad lo tengo que hacer con un instrumento de evaluación además tan generoso como el que crea Korb. Claro. Cuando tú le propones a una persona que complete el perfil de fortalezas, como le puse en el descriptor a Susana, lo llamé el buscador de fortaleza, porque esa es la traducción, ¿no? Strength Finder, buscador de fortaleza. Entonces, yo lo traduje libremente, no sé si es el descriptor que le ha puesto tu organización al instrumento, pero cuando tú le propones a una persona, oye, lo estás poniendo, le estás abriendo un mundo por delante. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Estás Sí, poniendo, mira, esto puede ser el horizonte para ti. correcto. Además, no le dice que es un mundo bello y hermoso, sino que le dice, este mundo está bello y hermoso si haces esto. Si, te cuidas esta debilidad, si aprovechas esta fortaleza, o sea, le está dando un mundo hermoso y feliz si hace lo que dice la frase en latín de carpe diem, aprovecha el día, ¿no? Juan, te voy a preguntar entonces un par de cosas a ti. Son preguntas personales, me lo voy a permitir. Vale.
¿Cuál es tu principal fortaleza? Organización. Esa es esa es la número uno. ¿Ah? Descríbemela. Descríbemela según el descriptor que te dio el buscador de fortaleza. Es esa capacidad de organizar, sea información, materiales, estructura, todo. Capacidad de ubicar adecuadamente las cosas en el lugar que corresponden. Esa es organización. Es la primera. Como tercera o cuarta tengo capacidad de explicación, que espero que la esté poniendo en práctica. También tengo planificación, ¿ok? Como otra fortaleza también. Y yo cuando lo hice, y recordaba mi día a día y realmente a veces me sucede, que es un riesgo que se corre, que utilizas tanto una fortaleza, ¿ok? Que terminas sobreutilizándola. Y Claro, no se es termina, como cualquier otro material, se pone rígido. claro, entonces terminas quemándote, ¿no? Y termina hasta quitándote energía porque lo utilizas en exceso y en todo momento. Entonces, por eso la recomendación es usarlo sabiamente. Y yo revisaba y realmente ahora entiendo a mi hija, a mi esposo, a mis compañeros, a mi Dios familia, mío, cuando me dicen, líbranos de ya, esta. pero deja eso un poquito desordenado, no importa, no pasa nada. Y entonces yo, ya entiendo, ok, es que esa es demasiado mi fortaleza, la estoy solo utilizando. Entonces respiro profundo, eso puede estar desordenado, trato de cerrar los ojos y me voy. Ok, pero te faltó algo. ¿Qué será? La segunda, La segunda fortaleza. dijiste la primera, dijiste la tercera, la cuarta, pero no dijiste la segunda. Mira, he visto tantos que tú puedes creer que me recuerdo la primera y la segunda te la puedo buscar para recordarla. Pero ahorita Dale, las está que me bien, vienen las dos a la mente son estas está dos porque bien. estas tres que son las que me han impactado Lo que porque, pasa es que Susana sabe que yo soy un curioso que tengo orden. pero te lo busco inmediatamente para recordar. ¿Puedes Es, decir algo? Sí, claro, Bueno, Susana. mientras vos buscas, no te enojes, ¿eh? ¿Cuál es tu principal fortaleza, Adrián? La espontaneidad. y bueno, Vos sabés que mientras ella busca, ¿no? Salvando las distancias, porque no tengo que explicártelo, salvando las enormes distancias, tenemos muchas cosas parecidas. Para mí también, la espontaneidad, la comunicación, tenemos muchas cosas parecidas. Será por el signo de Leo, pero de veras, no, yo te admiro muchísimo, pues yo no tengo, pero para nada tu sabiduría, ¿no? Esa capacidad que tenés vos de Pero relacionar. lo que pasa es que dicen que burros del mismo pelo donde se ven se saludan. Entonces, Sí, es increíble, ¿viste? Porque yo veo así, tenés sí, yo también, creo que la espontaneidad, la creatividad, ¿viste? El ir cambiando, la comunicación, que vos decís que hablo mucho, pero somos parecidos. y mi segunda fortaleza es el pensamiento enciclopédico. Claro, yo no, ahí no, para nada. Puedo No, agarrar claro, información que fantástico, voy sí, eso recabando es así. notable, La memoria, realmente notable, mi memoria es admirable. prodigiosa. Sí, Todavía a los 70 estoy muy bien con mi memoria. sí, no, te veo excelente, ya sé, no, yo no, ahí ya no coincidimos. La segunda, entonces, la La segunda es segunda, integridad, en mi caso, integridad. integridad. ¿Podrías Sí, darme el descriptor? ¿Podrías darme el descriptor de esa fortaleza? mira, te lo voy a leer Por favor, por favor. para tenerlo lo más. Eso es lo que quería que la gente escuche, que escuche un descriptor. Tú sabes lo que te dije, el descriptor es parte del secreto de cualquier resultado, de cualquier medición. Aquí tengo, fíjate, aquí tengo
Organización. Eres excepcionalmente bien organizado en todo lo que haces. Eso es. Y integridad, que en inglés realmente se llama diferente o lo llaman distinto. ¿Okay? Lo llaman moral compass. ¿Okay? Tienes un ético de conducta muy fuerte y siempre estás actuando de acuerdo a lo que crees y lo que consideras correcto. ¿Okay? Eso es. Yo creo que eso además me ayudó mucho en el área de recursos humanos, mantenerme firme con muchas cosas, considerando que era lo correcto frente a necesidades de la organización, estratégicas de negocio, pero que había que apoyar era el recurso humano dentro de la compañía y había que hacer ver que no necesariamente el logro o los caminos que iba a tomar la empresa para mejorar sus ventas necesariamente iban a impactar tan positivamente en la empleada. Entonces había que hacer un freno. Yo creo que ahí como aliada de negocio me ayudó mucho esa fortaleza, para serte totalmente honesta, ¿no? Y fíjate que en el contexto venezolano en el que te desempeñabas, en el contexto de la empresa donde trabajabas cuando yo te conocí, mejor dicho, de la segunda empresa que trabajaste después de que yo te conocí, era fundamental, porque era una empresa de hombres y era una empresa venezolana en un contexto laboral venezolano, en un ambiente gubernamental venezolano. Entonces, trabajabas con una compañía que tenía una conducta ética exigida desde el punto de vista de los valores de la organización, que no le daba carta de entrada a nada que no fuera lo correcto. Entonces, en el caso de la posición donde ocupaba, pues era muy común que llegaran personas a querer que flexibilizara la conducta para favorecer algún interés particular. Entonces, eso es fundamental en una empresa como la que tú trabajaste, tener una persona que sea íntegra en la posición, porque si no, la pérdida de la moral y la ética dentro de la organización se puede llevar por delante a una empresa que además está en un sector extremadamente sensible. Lo hemos visto ahora en la pandemia de forma despiadada, o sea, conducta de parte del sector farmacéutico que de verdad que dan vergüenza. Claro. La conducta exhibida en los mercados, tanto, incluso antes se veía que algunas empresas de estas se comportaban de una forma éticamente dentro del país donde tenían su asiento principal y cambiaban su conducta cuando iban al extranjero. Entonces en la pandemia se vio mucho eso, jugar con la ética de la empresa de forma grave. Ajá, y ahora viene la próxima pregunta, porque no estaría completa la entrevista si la pregunta no viene, ¿no? Tú sabes cuál es la pregunta que viene, ¿verdad? ¿O no? La principal debilidad. Mira, otra de las fortalezas que a mí me parece es adherencia, ¿ok? Adherencia es seguimiento de normas, ¿ok? Y de instrucciones, ¿no? Mi esposo se burla de mí porque él abre una caja, ¿ok? Y ya está rompiendo la caja por donde no es. Las instrucciones... Las instrucciones salen volando y yo voy detrás recogiendo las instrucciones. O sea, yo leo las instrucciones y yo no toco la caja, porque para mí primero hay que leer las instrucciones antes de abrir la caja. Imagínate tú. Y la principal debilidad que me apareció fue creatividad, ¿ok? Y es algo que yo he reconocido siempre, ¿no? Precisamente porque soy tan ceñida a las normas y a la estructura, tengo un pensamiento excesivamente estructurado que salirme y pensar fuera de la caja a veces me cuesta, ¿no? Tuve que aprender hasta que es parte de lo que se puede hacer y es parte de lo que se recomienda, que si una debilidad es crítica dentro de tu rol, pues hay maneras de mejorarla, pero solamente hasta lo mínimo necesario para ser efectivo en el trabajo. Y yo lo que hice fue aprender un poco, pero no es algo que realmente se pueda aprender. Un talento tú no lo puedes aprender. Entonces, una de las cosas a las que yo recurrí fue rodearme de gente creativa, que me diera. Entonces, claro, si tú no tienes esa fortaleza, busca a alguien que sí la tengas y ten la capacidad de escucha
para recibir de esa persona todas las sugerencias. Entonces, claro, me rompía el molde, me rompía mis creencias, me rompía mi forma de estructura de pensamiento, pero tragaba y decía, bueno, pero es que eso es lo creativo, lo que necesitas. Entonces dejaba de lado, ok, vamos a dar las instrucciones de lado y vamos a entrar en esto más innovador, más creativo, y delegaba, ok, hazlo tú porque a mí me costaba. Entonces, eso es lo bonito y lo que se termina aprendiendo también cuando mides esto, identificas cuál es tu debilidad y, bueno, si la puedes aprender un poco más y llegar hasta un nivel mínimo, bien, pero si no, busca a alguien que tengas alrededor tuyo, apóyate en alguien que va a estar feliz, va a estar encantado porque vas a estar aprovechando esa fortaleza de esa persona que te va a nutrir a ti, va a nutrir el trabajo de todo el equipo. Entonces, eso fue un poco lo que yo hacía y no me extrañó que apareciera realmente esta debilidad, la verdad. Y de hecho, yo lo llegué a vivir en carne propia. O sea, a mí me era más fácil venderle a la gente que trabajaba contigo que venderte a ti. O sea, eh, era tan disruptivo el modelo de aprendizaje acelerado y todo lo que hacía nuestra empresa que no era cómodo para ti. Entonces, me acuerdo incluso que tú misma me dices, habla con fulano, habla con mexicano. O sea, no he terminado. Yo decía, pero si esta tipa me cae tan bien, ¿por qué no puedo hablar con ella? La verdad es eso, es que tú, para ti, aceptar una cosa tan innovativa como eran los procesos con aprendizaje acelerado y con todo lo que nosotros hacíamos, no era fácil. Entonces venía la segunda tuya, mujer en un lado, hombre en otro, y muy interesantemente, ahora comprendo que eso estaba en tu perfil. ¿Y cuál es la otra debilidad? Las tres principales son creatividad, innovación y humor. Oh, La mía no lo hubiera pensado nunca. Pero fíjate que no es un humor, es decir, puedo tener sentido del humor, pero no es ese humor a través del que yo podría utilizar para mis comunicaciones. ¿Ves? Yo puedo comprender el humor, pero no es una fortaleza en el sentido de utilizarlo para alcanzar un fin, o para comunicarme, o para relacionarme. No No entiendo. lo es. Puedo percibir y entender de otras personas. Por ejemplo, mi esposo es como tú, mi esposo es maracucho. Y bueno, y me río con sus cosas, evidentemente, y he aprendido de sus chistes y de sus cosas, pero yo tener la iniciativa de eso, no puedo. Pero fíjate, es mi debilidad y es la fortaleza de él y compenetramos maravillosamente. ¿Ves? Entonces, Pero yo me imagino la cantidad de veces que te debe haber avergonzado en lugares públicos con barbaridades de esas que se nos ocurre a nosotros, que solamente nos ocurre un maracucho. Entonces, pues después de 24 años de matrimonio, ya mira, ya nada me sorprende. mira, ya vamos cerrando la entrevista. Oye, se me olvidó el tiempo a mí. yo quiero hacer una pregunta breve Adelante, y Susana, concisa. adelante. Adelante. Seguramente que, no sé tu nombre, perdón porque llegué tarde, tu Aixa. nombre, Aixa, Aixa. Bueno, sí. es muy concreta. ¿Qué relación hay entre el indicador y los descriptores? ¿Los descriptores son hijos del indicador o no? ¿O estoy equivocada? En la herramienta es bastante más sencillo, porque lo que te hace es el nombre de la fortaleza y un Un descriptor, descriptor. nada más. Ah, Sí. un descriptor, nada más. O sea, no, está bien, está bien. Perfecto. Muy bien, gracias. Pero Muchas gracias. hablaste de niveles de fortaleza, y a mí me gustó eso porque entonces yo lo veo acá, hablaste de ser agente de cambio. Una cosa, Sí. por ejemplo, es, es la conducta mía. La conducta mía es cambiar antes del cambio sea necesario. Ujú. Y la conducta de mi colega, que no voy a decir el nombre, el colega más derecho que tengo yo del lado derecho mío, es, él es un agente de cambio. Él va y hace que pase el cambio. Ok. Entonces tiene fortaleza de acción. A él no se le va a ocurrir cambiar antes que el cambio sea necesario, pero cuando aparece el cambio, Ujú. él es quien lidera el proceso de cambio. Entonces ahí puede haber una combinación entre agente de cambio y acción,
mientras que en tu caso puede haber una combinación entre agente de cambio y previsión, por ejemplo. ¿Ves? Que la combinación termina haciendo que el cómo sea distinto, aunque el resultado final sea igual, sea el objetivo final. ¿Cómo se comunica a las personas que le interesa conversar contigo? Mi marca personal es HR Mentoring y por allí me encuentran en mi página web, hrmentoring.net, es mi página web. Y por LinkedIn me encuentran facilito, Aixa Serpa, y me encuentran directamente y ahí en LinkedIn estamos en contacto. Esas son digamos, las dos vías más rápidas. Y estás en Instagram también. ¿Cómo estás en Instagram? Estoy en Instagram, es @AixaMentoring también. Y básicamente en esas dos, solamente en Instagram y en LinkedIn. Perfecto. Bueno, Aixa, muchísimas gracias por esta maravillosa conversación que hemos tenido el día de hoy. Les pido por favor que se comuniquen con Aixa. El tema es apasionante y además a quien no le gusta saber cuáles son las fortalezas que lo pueden hacer que el mundo se vea distinto. Así que fue un gusto, un placer y un honor haber conversado contigo, Aixa. Gracias a ti, un placer haber estado aquí contigo y bueno, con tu audiencia compartiendo todo esto. Gracias de verdad. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a todos Adrián. los que se conectaron y recuerden que va a estar este programa en mi canal de YouTube.